tal? Muy buenas noches. ¿Con qué tema Gracias. hoy? En esta semana bastante Bueno, agitada, sí, la ¿no? verdad que un poco difícil de componer, ¿no? La intervención de hoy, porque la verdad es que me llevaba todo a pensar en lo que había sido el evento más trascendente de la semana anterior, que justamente fue la marcha del miércoles 3 de junio por el Ni Una Menos, un nuevo Ni Una Menos. Y bueno, y tras cartón, como solíamos decir, ocurre, bueno, el fallecimiento del Indio Solari, lo cual provoca otro hito masivo en el país, que bueno, me parecía que ninguna de las dos situaciones podía pasar desapercibida en la columna justamente siguiente, que es esta, y que me parece que ambas tienen una trascendencia importantísima desde dos puntos de vista. Uno es el peso social y político que tienen cada uno de esos dos hechos, y después, bueno, lo que tiene que ver con la masividad de las convocatorias que implicaron y todo aquello que implica además cuando se junta la gente en pos bueno, de ideas superadoras que implican que en ningún caso, en todo caso, implica conflicto, agresión, ningún tipo de contratiempo, de desmanes ni demás, que casualmente ocurre habitualmente cuando no hay intervenciones, por lo menos no muy visibles, de fuerzas policiales, ¿no? Las grandes situaciones de represión que hemos visto, donde en la Ciudad de Buenos Aires sobre todo, bueno, se producen cuando hay gran intervención, gran movilización de las fuerzas policiales. Cuando esto no ocurre, la verdad es que las movilizaciones masivas son en absoluta paz, ¿no? ¿Y los ligás a partir de la movilización, de la respuesta, de un reclamo, de una manifestación social, popular? Lo ligo en un hecho fundamental que tiene que ver con aquella cuestión de lo colectivo como respuesta a las situaciones de crisis, ¿no? A las situaciones críticas que tenemos. Para quienes trabajamos y militamos en temáticas que tienen que ver con los derechos, especialmente con los derechos de mujeres y niños, niñeces, bueno, es muy difícil trabajar en este tiempo las temáticas que tienen que ver con la prevención de violencias, porque, como con el terraplanismo, se produce una negación que es discursiva, sobre la cual es muy difícil establecer un punto de discusión seria, digamos, porque es la negación. Creo que el solo hecho de decir que desde el primer Ni Una Menos, que fue el asesinato de una niña de 14 años, a este Ni Una Menos, 11 años después, fueron asesinadas casi 3.000 mujeres más por razones de género. Esto no involucra, por supuesto, a las mujeres fallecidas en otro tipo de eventos, pero sí asesinadas en entornos de confianza, claro, en entornos de afecto incluso y de convivencia cotidiana. Que decimos que, a diferencia de lo que nos quieren endilgar siempre, sí, que también hay mujeres que asesinan varones, bueno, no veo 3.000, ni 2.000, ni 100 varones asesinados por mujeres en contextos de confianza y de intimidad y en el entorno de su hogar y de personas conocidas, digamos, de su entorno cotidiano. Entonces es muy difícil en este contexto político, donde desde los medios de comunicación se transmite masivamente un ninguneo, una minimización de los discursos de prevención de violencia, de alerta al respecto y demás. No solamente eso, sino un contexto en el que, desde el punto de vista político, se desmantelaron todas las políticas asociadas con derechos y que evidentemente tienen un impacto, porque el recrudecimiento de los asesinatos de mujeres aumenta. No y solo esto no cesa, sino que sigue en aumento. No claro. hay ninguna duda de eso. O sea, es probable que el impacto de un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad no hubiera tenido los resultados que gran parte de la población no hubiera deseado, pero sí es claro que tiene impacto haberlo desaparecido, así como se hizo con un montón de programas que apoyaban a gran franja de población. Y quiero destacar la única que me parece una política pública extraordinaria del gobierno de Macri, que es el plan ENIA, que es embarazo no intencional en adolescentes, que tuvo como resultado una baja extraordinaria en el número de niñas que se ven obligadas a parir en condiciones para nada óptimas ni recomendables. Y por otro lado, veo también la respuesta masiva de gran parte de la población ante la pérdida de un
ídolo popular, como es el indio, que también la respuesta se da en el encuentro masivo, en el encontrarse con otros, en encontrarse, digo, porque los encuentros feministas por lo general tienen que ver con eso también, con el encontrarse, con el llorar, reírnos, abrazarnos, bailar y todo el emerger de la emocionalidad que nos permite juntarnos con otros con quienes nos identificamos. Y es una situación muy similar la que está ocurriendo con estos encuentros que se dan masivos también en torno al fallecimiento del indio, que por otra parte fue un gran reivindicador de derechos. No hay solamente una figura no es solamente artística, el ídolo cultural. claro. Un músico, no. Un músico que a su vez podríamos decir, él odiaría que yo dijera esto, pero un gran filósofo, un tipo que leía, estudiaba mucho y se dedicaba a pensar el entorno, a pensar la historia, a pensar el futuro. Hoy justamente leía... Y a pensar desde hace décadas. Justamente iba a hacer mención a una entrevista que le hicieron en el año 1986. Enrique Sims, director de la revista Cerdos y Peces, una entrañable... argentino, Claro, un gran hito literario de la Argentina, una revista que, bueno, probablemente muchos misioneros no hayan llegado a leer porque poca gente tenía acceso a ese tipo de material en la provincia. Enrique Sims también, un gran escritor, poeta, le hacía una entrevista en la que el indio hablaba justamente, decía esto en términos bien concretos. Los hombres psicópatas son los que van a liderar el siglo XXI. Y hablaba, los hombres psicópatas son los que van a liderar el siglo XXI. En los años 80. En los años 80, en el año 1986, a mediados de los 80. Años. Así que, mirá si no la tenía clara. Hablaba también de la importancia que tiene la información que recibe la población para sentir que tiene información suficiente para tomar decisiones y que en general piensa que la información que le llega es la información que hay y no tiene la capacidad de ver que detrás de esa información está lo que el sistema te muestra como información y hay una cantidad de información circulante de la que no te enterás, a la que no llegás, a la que no tenés acceso y cómo esa franjita de información a la que sí tenés acceso va moldeando la toma de decisiones de mucha gente que cree que además tiene la razón y no se da cuenta que no tiene información suficiente. Hablaba además de la incidencia que tendrían en la toma de decisiones y en el futuro de la humanidad las tecnologías, ¿no? Donde las tecnologías serían las que se diseñarían y se corregirían a sí mismas. Hablaba en ese momento de cómo la computación corregiría sus errores por medios computacionales, donde el hombre pasaría a un segundo plano y decía, esta paradoja de pensar que el hombre va al espacio. El hombre no va al espacio, lo que va al espacio es la tecnología, que es otra dimensión. A su vez... Y hay que tener claro para ir desmenuzando y pensando y viendo esos detalles, ¿no? Por eso uso la categoría filósofo. De filósofo, claro. Porque hay que pensar mucho, hay que leer mucho y hay que proyectar mucho para entender lo que va a pasar 40 años después y para que nosotros nos desayunemos hoy con que el tipo ya lo dijo hace 40 años. Incluso me recuerda algunas cuestiones que he leído de Ray Bradbury, pero él en código, en clave de ciencia ficción, describiendo gran parte de la realidad que hoy podemos ver como una novela. Pero este tipo lo decía como una lectura de la realidad, ¿no? Es decir, habían elementos en ese momento ya para pensar en lo que podía pasar y para tomar decisiones. ¿Y eso lo interpreta el pueblo, Miriam, crees? No, yo creo que lo que interpreta el pueblo y que lo que produce esta masividad de respuesta, tanto en el caso Ni Una Menos como en el caso de la muerte del indio, que además siempre defendió los derechos, siempre estuvo a favor del derecho al aborto legal y gratuito, que siempre acompañó las campañas feministas, tiene que ver con esta cuestión de la identificación con el otro, con un otro que te habla desde el respeto, desde el valor de la cuestión comunitaria, de encontrarte con el otro. El indio cuando sale a hablarle a los jóvenes, le sale a hablar a los jóvenes que estaban rotos en los barrios para que empezaran a juntarse para hacer otra cosa con su vida que no sea solamente estar roto en barrio. Entonces, esta cuestión de juntarse, de hacer desde lo colectivo una propuesta que involucre, que sume, me parece que es lo que construye identificación y lo que
en definitiva está detrás de estos fenómenos de tanta masividad. Muchísimo. Creo que es para retomarlo desde los espacios políticos, para pensar por qué los espacios políticos no pueden conseguir hoy ni esa representatividad ni, por supuesto, esa masividad. Vamos a seguir hablando de eso durante el año. Seguramente. Muchísimas gracias, Miriam.